Viven. Gloria a Dios. Vamos a iniciar orando al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre. Gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de estar en este lugar delante de tu presencia para predicar tu palabra, Señor, enseñar el mensaje de salvación. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a entender y a comprender, Señor, cada día estos misterios revelados a nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que nuestros oídos, nuestro corazón esté atento para recibir de ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Danos la sabiduría y el entendimiento, oh Padre, que necesitamos, Señor. Bendice a tu iglesia cada día, Señor, para ser edificados, enseñados, exhortados cada día en tu palabra, porque ella es útil, Señor, para perfeccionar tu obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos les gusta leer la palabra de Dios? ¿En serio? ¿A cuántos les gusta leer la palabra? Nos gusta, ¿verdad? Porque ella es alimento. ¿Y a cuántos les gusta leer Levítico? ¿Cuántos leen Levítico aquí? A ver. Como de paso, ¿verdad? Porque a veces Levítico es un libro como que a veces no entendemos cuando lo leemos, porque está lleno de mucho simbolismo y también como que muchas ceremonias, ritos, sacrificios, ofrendas, entonces grano, harina, y a veces esa información cuando nosotros no entendemos y no somos guiados por la palabra, pues a veces este tipo de mensaje o de lectura pues no va a ser tan chévere como cuando sí leemos los evangelios o aquellos libros que son de nuestra preferencia, porque hay libros que son de nuestra preferencia, ¿cierto que sí? Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de un capítulo que nosotros encontramos en Levítico. Nos vamos al capítulo 23 de Levítico, donde ahí vamos a encontrar las fiestas solemnes de Jehová. Las fiestas solemnes de Jehová. Y en este capítulo nosotros podemos leer unas fiestas que fueron establecidas por Dios, fueron ordenadas por Dios al pueblo de Israel. Y ellos tenían que ser muy obedientes a esto, porque esto representaba mucho en sus vidas, porque Dios quiso apartar. Ahí nosotros vamos a poder ver cómo estas fiestas solemnes eran días especiales que Dios había establecido para que su pueblo se reuniera. Para que su pueblo se reuniera, y estas fiestas jugaban un papel muy importante en la cultura judía. Entonces ellos se regían por todas estas cosas y era la manera como Dios podía estar cerca de ellos, o mejor, cómo el pueblo podía estar cerca de Dios, porque ese siempre ha sido el plan de Dios, el propósito de Dios, que nosotros podamos estar cerca de Él, no lejos, sino que podamos estar cerca de nuestro Dios, que podamos tener esa comunión y esa relación con nuestro Creador. Ahora, cuando nosotros leemos estas fiestas, que las vamos a leer a continuación, estas fiestas eran muy diferentes de las otras fiestas que hacían otras naciones. Eran totalmente diferentes. Primero porque estas fiestas habían sido ordenadas por Dios.
habían sido instituidas por Dios, o sea, ellos no se la habían inventado, sino que fue Dios el que les dijo a ellos cómo debían celebrar estas fiestas, qué debían hacer, qué actitud debían tener, pero también qué debían traer ante Él para celebrar estas fiestas. Entonces, eran tiempos de celebración con Él, no eran tiempos de depravación moral. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la palabra todas estas fiestas paganas que ofrecía el pueblo de Canaán, otras naciones que estaban alejados de Dios, en medio de sus ceremonias y sus rituales de su adoración a sus dioses, se realizaban una cantidad de inmoralidades, que se veían muchas cosas obscenas y que eso no era agradable. Y tristemente el pueblo de Dios, Israel, se vio contagiado por esto, porque ellos también llegaron a adorar a los Baales, a adorar otros dioses, y muchas veces adoraban a Dios usando todas estas cosas. Pero como no era la forma en la que Dios les había enseñado, Dios no aceptaba nada de eso. Por eso nosotros, cuando vamos a acercarnos a Dios, a adorarle, tenemos que hacerlo de tal manera que nuestra adoración a Dios sea agradable, sea aceptable, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas fiestas, estos días especiales, era para que el pueblo se reuniera, y eran días de descanso. Eran días de descansos en los que Dios, yéndonos un poquito más atrás, ¿por qué? Porque ahí podemos ver el sábado, el día de reposo, cómo el Señor creó todas las cosas en 6 días, y el día séptimo que hizo Dios, descansó. Cada día Dios creó algo, pero dice la palabra que Dios descansó el séptimo día. Y que ahora a nosotros también se nos ha enseñado esto. Entonces, por medio de estos descansos, por medio de guardar el día sábado, ellos lo que hacían era que recordaban con acción de gracias todo lo que Dios había creado, todo lo que Dios había hecho. O sea que cuando usted y yo venimos aquí a este lugar, es como algo para nosotros conmemorar, recordar y agradecer también a Dios por lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Como Dios nos ha dado la salvación tan grande, y una salvación que no merecía. Yo creo que ya esto es un motivo para nosotros agradecer a Dios y aprovechar estos días que Dios nos da para nosotros venir ante Él y poder agradecer. Porque no todo es trabajo, no todo es libertinaje. O sea, Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad. Entonces debemos ser agradecidos. Y lo que Dios buscaba con esto era que el pueblo de Israel recordara todo lo bueno que Dios había sido con ellos. Entonces, ahí en este capítulo 23 encontramos las fiestas solemnes. Estas fiestas que ellos debían guardar. Leemos hasta el versículo 3, dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas al séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis.
Entonces, estas fiestas solemnes tenían un significado simbólico, como lo vamos a ver más adelante, pero también tenían un significado profético. No solo para Israel, sino también para la iglesia de Dios en nuestros tiempos. Entonces, en el versículo 3 nosotros podemos ver que el séptimo día era el día de reposo, era el día sábado para el pueblo judío, el cual era el Shabbat de los judíos. Y ellos tenían que guardar este día como algo bien consagrado, porque Dios les estaba diciendo, 6 días trabajarán, pero el séptimo día debe ser un día de descanso, un día donde el pueblo de Dios se reunía para escuchar la ley, para escuchar a los sacerdotes, para escuchar un mensaje del Señor. Entonces, muchas veces nosotros, que se nos ha dado el día domingo para nosotros congregarnos, reunirnos en este lugar y en los diferentes lugares que se han establecido. Entonces, muchas veces en nuestras ocupaciones, nosotros también debemos interrumpir esas ocupaciones para nosotros consagrar al Señor un tiempo para adorar a Dios, un tiempo, y son tiempos breves, porque cuando venimos aquí a la iglesia son 2 horas, 3 horas como máximo, pero son tiempos muy breves los cuales nosotros tenemos para venir aquí a la iglesia. Tenemos el día miércoles, tenemos ahora el día sábado y tenemos el día domingo. Entonces, los días que no nos congregamos en este lugar, podemos tomar tiempos de adoración a Dios en casa, porque ahora nosotros no estamos sujetos a guardar un día específico. Entonces, no todo es trabajo en la vida de la persona, y menos si es cristiano. Gloria a Dios por el trabajo que Dios da, porque debemos trabajar, pero también debemos tener conciencia de que tenemos que tener un tiempo para agradecer a Dios por ese empleo que da, y que ese empleo permite el sustento en nuestras casas. Entonces, debemos tomar en cuenta ese tiempo también de familia, poder compartir un tiempo, porque muchas veces el trabajo nos quita el tiempo para venir a este lugar, pero muchas veces el trabajo también nos quita tiempo para nosotros compartir en familia, porque descuidamos las cosas de Dios, pero muchas veces también descuidamos a la familia, y la familia es algo que Dios nos ha dado y el cual también debemos cuidar, y el cual también nosotros debemos atesorar y tener cuidado de lo que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros en aquel entonces, Israel tomaba el día sábado como ese día para ellos reunirse a escuchar la palabra. Ahora nosotros, en la era de la iglesia, tenemos el día domingo, que fue el día que Jesucristo resucitó. Y a partir del día domingo que Cristo resucitó, fue el tiempo, el día en el que los apóstoles tomaron para reunirse, para compartir el pan, para traer las ofrendas. Entonces, en Juan 20:19, usted ahí va a encontrar, vamos a leer muy rapidito. No, ahí buscamos, leemos y nos devolvemos. Vamos a leer 3 citas bíblicas en el Nuevo Testamento. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Juan capítulo 20, versículo 19.
Juan 20:19. Dice la palabra: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, recordemos que el día séptimo, ¿cuál era? Es el sábado. El día sábado es el día séptimo. Entonces, el primero de la semana viene a ser ahora el día domingo. El día en que Cristo resucitó. Y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban reunidos los discípulos. Seguimos con Hechos, también capítulo 20. Verso 7, que dice: el primer día de la semana, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Estaban reunidos compartiendo el pan. En Primera de Corintios dice: Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice la palabra: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan. Entonces, se tomaba el primer día de la semana porque era el día en el que el pueblo de Dios, la iglesia, estaban reunidos. Entonces, los primeros cristianos se reunieron el domingo, el primer día de la semana, que es el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Partían el pan, como ya lo leímos, recogían las ofrendas, como ya lo leímos, y escuchaban las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, ya nadie nos puede decir que estamos sujetos a un día específico, porque adoramos a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana tenemos para adorar a Dios. Gálatas nos enseña que ya no estamos sujetos a días de reposo, a días de fiesta, a días de lunas, porque los judíos muchas veces se guiaban por los días, los meses, a través de la luna. La luna era el que les señalaba a ellos los comienzos de los tiempos, los meses. Y ya nosotros no estamos sujetos a nada de eso. Entonces, el descanso para nosotros se viene a convertir en una persona para nosotros los cristianos. Ahora nuestro reposo es Jesús. Nuestro descanso, nuestro Shabbat ahora es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Porque ahora Él es el que nos da el descanso. Se tomaba el día sábado de reposo para los judíos como ese día de descanso. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Egipto bajo esclavitud. Y ellos estaban sometidos a duras tareas. Y Dios los liberta de todas esas cosas. Así como ahora el Señor a nosotros nos ha libertado. Bajo el nuevo pacto, nadie está obligado a guardar un día de reposo específico. Tenemos el día domingo para reunirnos en este lugar.
Entonces, en el descanso levítico, como lo vimos aquí, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo para Israel. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 17 dice que todas estas cosas eran sombra de lo que había de venir. Todas estas cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todas estas ceremonias, todas estas fiestas, era sombra de lo que había de venir en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, aquí podemos ver que el séptimo día de reposo era una santa convocación, pero no era una fiesta anual, como las otras fiestas que vamos a ver a continuación, sino que cada sábado el pueblo tenía que guardarlo, tenía que descansar, no podía trabajar, no podía sacar el animal, no podía hacer ninguna obra que tuviera que hacer esfuerzo, apartarse, salir, no, sino que tenía que adorar. Entonces, no era una fiesta anual, sino que era un día a la semana consagrado para el descanso. Y hay personas que no descansan. Y cuando no descansan va a venir un colapso en nuestro cuerpo. A veces tenemos días tan extenuantes que nos cansamos, agitados, hacemos una cosa, la otra. Y cuando llegan las 8 o 9 de la noche ya nuestro cuerpo no lo soporta. Ya nuestro cuerpo nos está diciendo, descansa. Entonces, como pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser conscientes de todas estas cosas. Entonces, todas estas celebraciones eran simbólicas, apuntaban a Jesús, y ahora sí vamos a iniciar. Dice la palabra en el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Levítico 23:4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, porque cada una de estas fiestas tenían un tiempo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, o sea, las 2 tardes viene a ser el 14 de ese día a las 6 de la tarde hasta el 15 del día anterior a las 6 de la tarde. En el calendario judío, sus días no eran iguales a los de nosotros, porque nuestros días inician ¿a qué hora? A las 6 de la mañana. Pero para el pueblo judío, el día empezaba a las 6 de la tarde cuando el sol declinaba, cuando el sol se ocultaba. Entonces, ellos este día tenían que celebrar la Pascua. Y esta Pascua apuntaba a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo se da la celebración de la Pascua en el antiguo pacto. Pero esto apuntaba a nuestro Señor Jesucristo en los tiempos del cumplimiento, porque Cristo es el Cordero que fue sacrificado. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Estaban esclavizados bajo el yugo de Faraón. Y Dios le dice a Moisés, lo lleva para que por medio de él este pueblo sea liberado. Entonces, el día en que Israel iba a salir, Dios les dice que ellos debían celebrar la Pascua. Debía cada familia tomar un cordero y ese cordero debía ser sacrificado la tarde de ese día. Y la sangre del cordero debía ser rociada en los postes de las puertas
y en el dintel de la casa. Esta sangre iba a impedir que el ángel de la muerte, que iba a matar a los primogénitos de Egipto, tocara al pueblo de Dios. Entonces ellos debían hacer esto y lo hicieron. Y lo hicieron. Entonces, cuando esto, ¿qué significado, qué representaba? Esto quería decir que el ángel de la muerte iba a pasar por alto al pueblo de Israel. Iba a pasar por alto y no los iba a tocar. Y es interesante porque cuando nosotros leemos en Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, así como el ángel de la muerte pasó por alto sobre los judíos, así también el Señor ha pasado por alto nuestros pecados. ¿Usted se imagina si Dios nos hubiera dado dictamen contra nuestros pecados? Hubiéramos sido sentenciados y condenados, pero el Señor en su paciencia, en su amor, en su misericordia, nos perdonó. ¿Y por qué nos perdonó? ¿Por qué nos perdonó? Por creer en Jesús, por creer que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Nos perdonó. Y esa fe es la que nos ha salvado, porque creemos en la justicia de Él y no en la de nosotros. Entonces, Israel debía celebrar la fiesta de la Pascua, que apuntaba a Jesucristo. Y seguimos. Y a los 15 días de este mes, o sea, el mes primero, porque cuando Israel celebraba esta fiesta, en nuestro calendario era a partir de marzo y abril. Para ellos, como fue el mes en el que el Señor los sacó de Egipto, para ellos empezaba a contar el primer mes. O sea, para ellos ahí empezó a regirse el calendario judío. Por eso Dios dice en el primer mes. Y dice, y a los 15 días de ese mes es fiesta solemne de los panes sin levadura. O sea, ellos debían celebrar la Pascua el 14. Celebraban la Pascua y al día siguiente, que era domingo, ellos debían empezar a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Estos panes sin levadura apuntaban a la sepultura de Jesucristo. La Pascua es la muerte de Jesús como el Cordero, pero los panes sin levadura eran la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debían hacer ellos? Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ofreceréis a Jehová 6 días ofrenda encendida. Al 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Estos panes sin levadura no se podían comer durante esta semana, durante estos 7 días. La levadura es usada frecuentemente como símbolo de pecado. Y cuando usted lee la Pascua, ahí en Éxodo capítulo 12, usted ve que Dios les dice, coman el cordero, pero también coman panes sin levadura. Estos panes sin levadura indicaba que como ellos habían salido a prisa, porque tenían que comer vestidos listos para salir, ellos se llevaron los panes sin la levadura.
¿Por qué? Porque la levadura representaba el pecado que ellos no podían llevarse a la tierra prometida, sino que toda esa maldad, todo ese pecado, toda esa idolatría debía quedar ahí. Entonces, por eso Dios les dice que deben comer durante 7 días estos panes sin levadura, porque también les recordaba los años de esclavitud que estaban en Egipto. Entonces, esto cada vez que lo celebraban, era recordando que ellos estuvieron en Egipto como esclavos. Como esclavo, porque a veces es importante que nosotros como cristianos recordemos y que no se nos olvide de dónde nos ha sacado Dios para no volver atrás. Para no volver atrás. Entonces, este pan sin levadura, como el que acabamos de comer, los que comimos pan sin levadura, ¿sí ven que es un pan diferente? Su textura es diferente. Su sabor es diferente y muchas veces resulta un poco duro, poco suave. Carece de elasticidad como al momento en el que masticábamos. Carecía de elasticidad. Entonces, en aquel entonces, la mejor manera de comer el pan sin levadura era por su textura partirlo. Era necesario partirlo. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, que vemos cuando Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos, dice que Jesús cuando estaba con ellos tomó el pan y lo partió y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Los panes sin levadura representaban limpieza, pureza. Cristo vino a este mundo sin pecado, su cuerpo no tuvo pecado, era un cuerpo limpio, sin levadura, sin maldad. Por eso Cristo sufrió en su cuerpo nuestros pecados, porque tenía que pagar en el cuerpo. En el cuerpo. Y esto simboliza que Jesús está ahí con sus discípulos. La levadura simboliza el pecado. Y Jesús no tenía pecado. Jesús no tenía pecado. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura representaba ¿qué? Representaba la sepultura de Jesús. Jesús es crucificado y después fue sepultado. Muchas veces este pan sin levadura, a veces lo que hacían era que lo enterraban bajo tierra. Y durante un tiempo señalado lo sacaban. En el Salmos capítulo 16, nosotros ahí podemos leer una profecía de Jesús acerca de su sepultura. Salmos capítulo 16, versículo 7 en adelante. Dice la palabra: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Imagine que es Jesús el que está hablando estas palabras. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús no tenía pecado, por lo tanto, una vez sepultado no se iba a quedar ahí. Iba a resucitar. Y Jesús sabía que iba a resucitar porque él era sin pecado. Él no tenía pecado. Jesús no tenía pecado. La crucifixión de Jesús ocurrió el día viernes, el día de la Pascua. El día sábado su cuerpo reposó, descansó en la tumba. En la tumba. Entonces, como la levadura simboliza el pecado,
Pablo también habló acerca de esto en Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer para ustedes. Capítulo 15, verso 20 dice. Perdón, Primera de Corintios 5, 6, 8. Dice la palabra, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Este debe ser la conciencia, la conducta del cristiano de hoy. Vivir una vida en santidad, sin maldad, siendo sinceros ante Dios con nosotros mismos. Porque de esta manera, si nosotros nos guardamos de todas estas cosas, nos limpiamos de todas estas maldades, entonces nosotros vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Israel pudo disfrutar de las bendiciones de Dios cuando entraron a la tierra prometida. Continuamos. La tercera fiesta. La Pascua fue la primera fiesta que representaba la muerte de Jesús. Luego vemos los panes sin levadura que representaba la sepultura de Jesús. Ahora vamos a ver la fiesta de las primicias. Y esta fiesta de las primicias representaba, apuntaba, si Jesús murió y fue sepultado, ¿qué se esperaba? Pues la resurrección, que Él resucitara. Entonces dice la palabra en el 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla con primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el siguiente día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino la 4ª parte de un hin. La fiesta de las primicias. Culminaban los 7 días de los panes sin levadura, iniciaban con la fiesta de las primicias. Era donde el pueblo de Israel, de los primeros frutos de la siembra, ellos debían traer al Señor. Pero hasta ese momento Israel no podía celebrar esa fiesta, porque Israel estaba ¿dónde? En el desierto. Para poder sembrar y traer del fruto ante Dios, tenían que entrar en la tierra prometida. Entonces, esta fiesta Israel la celebró cuando entraron a la tierra prometida. Empezaron a tomar posesión de la tierra y empezaron ahí sí a sembrar, a cultivar. Y desde el mismo momento en que ellos empezaron a sembrar, a cultivar, ese primer fruto, esos primeros frutos de la siega debían ser traídos al sacerdote. Y esos primeros frutos tenían que ser en ofrenda a Dios.
Y esa ofrenda tenía que ser aceptada por Dios. Entonces, esta fiesta representaba la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, que se llevó a cabo precisamente el día domingo. Nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Como esta fiesta representaba la resurrección de Jesucristo, Cristo fue la primicia de los resucitados. 15, versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo resucita y Cristo se convierte en ese fruto, en esa primicia de resurrección, y Cristo como ofrenda fue presentado ante Dios. Fue presentado. Y esa ofrenda de Cristo por los pecadores fue elevada ante el trono de la gracia de Dios. Y Dios aceptó la ofrenda de Jesucristo. Jesús pagó por nosotros lo que nosotros debíamos pagar. Entonces, Cristo murió, fue sepultado, resucitó. Ellos no pudieron celebrar esto sino hasta que entraron en la tierra prometida. Entonces, ellos esperaban algo en el futuro porque estaban en el desierto. Nosotros ahora, la iglesia de Cristo, esperamos algo por venir y esperamos que un día podamos ser, no me voy a adelantar. Cristo es exactamente las primicias de la resurrección. Las primicias, porque Jesucristo resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. En cambio, Cristo no muere jamás. Vive para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y así como Cristo resucitó, así como Cristo murió, así como Cristo fue sepultado, así como Cristo resucitó, así nosotros también fuimos muertos, sepultados y resucitados. Vamos a resucitar, este cuerpo va a ser transformado, pero espiritualmente usted y yo ya fuimos resucitados, porque pasamos de muerte a vida. Y eso lo vamos a confirmar en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ahora en vida nueva, como la nueva levadura, ya no como la vieja, sino que como ahora somos resucitados en Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos que andar en vida nueva. Nuestros frutos tienen que ser muy diferentes a los de antes, porque Jesucristo nos libertó. Verso 15, Levítico 23 dice: luego ya ellos presentaron la ofrenda en las primicias. Y cuando se acaba esto, que ellos debían entregar la fiesta de las primicias, ellos tenían que comenzar con otra fiesta. Y el versículo 15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, vas a contar 7 semanas cumplidas. O sea, desde el momento en el que ellos ofrecían las gavillas de los primeros frutos, ellos tenían que contar 7 semanas. 7 semanas. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová.
Luego que ellos ofrecían los primeros frutos, tenían que tomar ahora el grano, lo que continuaba, y ser presentado al Señor. Y el Señor les dice, vas a contar 7 semanas. ¿Cuántos días trae una semana? 7 días más 7 semanas. 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. Más el día en el que ellos tenían que llevar esa ofrenda, ¿cuánto es? 50 días. Y a los 50 días tenían que presentar, tenían que ofrecer un nuevo grano. O sea, eran las fiestas de la cosecha, las fiestas de Pentecostés. Estas fiestas que les recuerdan, las fiestas de Pentecostés. Pentecostés, 20 porque es 5, o sea, 50 días. Y esta fiesta de Pentecostés se da, ¿dónde? Hechos capítulo 2. Cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento, ¿esperando qué? La promesa de Dios. Esperando la promesa. Esperando la promesa de Dios. Los discípulos esperaban. Nos vamos allá, Hechos capítulo 2. Jesús se apareció, Jesús resucita y se apareció a sus discípulos ¿por cuántos días? Por 40 días. Se le apareció a Cefas, se le apareció a los 2 discípulos en el camino a Emaús, se le apareció a 500 personas más como testimonio de que había resucitado. Y Jesús en el capítulo 1 de Hechos, ahí vamos a leerlo, dice, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y ese día 40, que Jesús se les aparece, Jesús les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, no se vayan, quédense, pero tenemos miedo, quédense. Es que nos van a atacar, nos van a encarcelar por causa de que te seguimos, quédense. Esperando la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, ¿cuál era la promesa? Que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús se apareció durante 40 días y 40 noches. Y Jesús sube al cielo, asciende al cielo. Y los discípulos se quedaron esperando la promesa, ¿cuántos días? 10 días. Y precisamente el día 50 que Israel celebraba la fiesta de la cosecha, precisamente el día 50
Y en su nombre. Y en su nombre. Gloria a Dios. Entonces, bien, hermanos. Gracias al Señor por su palabra una vez más, ya que nos ha dado la oportunidad en este día de poder atesorarla en nuestros corazones. Amén. Estamos entonando alabanza. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor Dios mío. Muchas gracias, Padre amado. Llévanos a casa, Señor, en bendición y guárdanos en este resto de tarde, Señor Dios mío, porque tú tomas el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor.